una salamanquesa a la sombra de una encina, la culera bastarda de moros y cristianos. Mi piel es de arcilla y de yeso son mis manos. Soy la lluvia que cae fina. Soy los pies de un peregrino, la linfa que riega los huertos y caminos. Soy todos los romeros que cargan a su santa, los pañuelos colorados que abrigan sus gargantas, que buscan un chato vino. Soy una ciudad alfarera, el pueblo que gana los concursos de borracheras. Soy el vencejo que canta al rojo sol de agosto. Soy la cicatriz que tizna el centro de mi rostro y un vasto mar de oliveras. Soy mi tierra baldía, el cauce privado de su escorrentía. Soy luz, soy el flavelo pardo de la palputa, la voz de la tórtola que endulza la fruta. Soy adusta orografía. Soy más audaz que el diablo, la carne enterrada entre la espada y el venablo, la tierra colorada que sujeta mi historia, llanto de los hechos y risa de la memoria, y canta el gorrión cuando hablo. Soy los vientos que cosecho, la cruz de Santiago grabada sobre mi pecho. Soy todas las promesas en la cueva cautiva, un viva Santa Eulalia con acento en el viva, y en la sierra nuestro lecho. Soy nuestra sangre y sudor. Del que anduvo en la vagancia siempre soy pastor. Soy los gladiolos que trajo un hijo dolorido. Hoy velas la tumba de la madre que se ha ido, tributo de nuestro amor. El sol en oriente reía, su risa más vieja. Bueno, buenas tardes. Esa representación que habéis visto anteriormente ha sido un ejemplo de lo que vamos a realizar para nuestro proyecto Nuevas Canciones. Bienvenidos a todos. Nosotros somos el grupo de Alén, de Violeta, de Carmen y de Sara. Y nada, pues vamos a explicar a continuación en qué consiste nuestro proyecto. Hemos puesto una introducción en la que hemos incluido pues, el planteamiento y justificación por qué realizamos esta actividad, los objetivos de la actividad que queremos conseguir con esto, según el plan educativo, los contenidos de la misma, las estrategias metodológicas, cómo vamos a llevar este proyecto a cabo, todo lo que vamos a incluir, las actividades que vamos a realizar, cómo las vamos a disponer, el calendario, cómo vamos a dividir esta actividad, la difusión que se llevará a cabo tanto en otros centros como en el mismo centro, incluso en el ayuntamiento, y bueno, la evaluación también, que es otro de los puntos más importantes, cómo vamos a evaluar el proceso, a nosotros mismos los alumnos, y finalmente el presupuesto requerido para esta actividad. Vale, la situación inicial es la siguiente. Estamos encontrando en las aulas un montón de alumnos desmotivados que sienten un gran rechazo por los clásicos,
y entonces nosotros queremos precisamente motivar a que se involucren en la lectura de los clásicos. Además, hay como un déficit de atención, un déficit en la comprensión lectora, entonces mediante este giro queremos conseguir que ellos se involucren más. Vale. Nuestra clase es un tercero de la ESO bastante heterogéneo. ¿Por qué? Porque encontramos 6 alumnos de altas capacidades, 5 repetidores, 2 de los cuales han repetido 2 años, 3 de ellos han repetido 1 año y por último un alumno que tiene un TDAH. Bien. En cuanto al resultado en la detección de necesidades pedagógicas, las tareas las queremos distribuir de la siguiente manera. Encontramos unos alumnos que tienen conocimientos musicales. Estos van a ser lo que podríamos llamar los directores de orquesta, que se encargan de organizar todo el proceso musical, aunque bueno, ya lo explicarán mis compañeros más adelante, pero contamos con la colaboración del departamento de música, incluso del coro de la escuela. Bueno, y luego también son muy importantes los alumnos extrovertidos en esta actividad, porque ellos son los que van a llevar a cabo la puesta en escena, ya sea dentro del propio instituto o fuera, incluso la representación tanto cantada como oralmente, ¿no? Y bueno, por último, queremos llevar a cabo un acercamiento no solo de la literatura a partir de la poesía de Antonio Machado, sino también de la música para aquellos alumnos que sienten un rechazo tanto por la asignatura de lengua como por la asignatura de música y por todo esto en general, ¿no? Vale, el tercer punto se titula Propuesta de innovación educativa, y en él vamos a ver pormenorizadamente los objetivos que se pretenden con los proyectos Nuevas Canciones, Nuestras Canciones y Viejas Canciones. Con Nuevas Canciones, que sería como un proyecto introductorio, queremos ver la relación intertextual, que es definida por Genet como la presencia de un texto en otro, entre la música popular, la música actual, moderna, y bueno, pues los poemas de Antonio Machado, para que los alumnos que sienten que hay mucha distancia entre lo que ellos dan en clase y lo que ellos escuchan, pues que vean que en realidad no está tan alejado. Y este segundo proyecto, Nuestras Canciones, desarrollará pues su capacidad musical e incluso su capacidad escrita, por lo tanto también estamos fomentando la redacción. Y ya por último, Viejas Canciones es un proyecto muy especial que les hará investigar sobre su folclore a partir de las entrevistas realizadas a sus familiares. Y bueno, principalmente lo que pretendemos desarrollar son las competencias clave en comunicación lingüística, ya que bueno, pues tienen que redactar, tienen que conocer los poemas, y además la competencia en conciencia y expresión cultural en cuanto al descubrimiento y la investigación sobre el folclore popular. Bueno, dentro de los objetivos que se pretende conseguir mediante el desarrollo de esta actividad, podemos destacar los siguientes que aparecen en la diapositiva. El primero sería desarrollar la competencia escrita colectiva, trabajando con el departamento de música, no trabajando de forma solitaria solo con nuestro departamento, para que así el alumnado pueda ver la relación que existe entre las distintas disciplinas que se trabajan en un centro, en este caso la de música y la de literatura. También pues, se pretende cultivar el aprendizaje dialógico para que los niños pues, aprendan y mejoren su comprensión oral y también bueno, pues, escrita. Vemos también que en esta actividad se trabaja la competencia informacional, ya que los estudiantes deben conocer las canciones de origen popular. También, además, relacionado con las canciones, pretendemos que los alumnos vean lo que estudian en las clases, en este caso lo relacionado con Machado, no como algo estanco en el pasado, sino como todo lo contrario, algo que a día de hoy pervive, que está en nosotros, porque tienen que ver relaciones con canciones actuales, que ya la hablaré posteriormente y me enrollaré más en esta parte. Pero bueno, en definitiva, que sepan ver la relación que hay
entre canciones actuales y poemas machadianos pasados. También, pues bueno, el docente pues tendrá que y pretende que el alumnado conozca mejor el legado artístico de Antonio Machado y se ocupará de hacer todo lo posible para que el alumno conozca mejor este legado artístico. Esta parte relacionada con los contenidos, vemos que se trabajan principalmente dos saberes básicos, el relacionado con la comunicación y el relacionado con la educación literaria. Dentro de la comunicación se pretende que el alumno comprenda el sentido global mediante palabras clave y una guía de lectura para que el alumno atienda mejor al texto y sepa comprender mejor y saber cuál es la idea fundamental del texto. Vemos aparte la planificación de la producción escrita. Esto se hará revisando el texto, cambiando aquellos posibles errores que se han podido cometer, revisándolo, atendiendo con pulcritud a cada uno de sus fallos. Después también se tiene en cuenta la producción oral formal, atendiendo a quién va dirigido y adecuándose al público y también al tiempo que se tiene. Después también con respecto a la educación literaria se trabajan principalmente dos puntos, ¿vale? El profesor le dará a los alumnos una información, una bibliografía, para que comprendan y se empapen de esta literatura machadiana y que puedan conocer con profundidad lo que es la literatura de nuestro autor. Y saber interpretarla mejor, en definitiva. Después, relacionado con este punto, se encuentra el segundo, que es la identificación de figuras retóricas, muy importante también para entender el texto y tener cierto metalenguaje para interpretar la obra de nuestro autor. Vale, en cuanto a las estrategias metodológicas encontramos estos puntos. Nuevas canciones, que es un proyecto que se divide en ese ejercicio de intertextualidad que hemos mencionado al principio, y en el proyecto Nuestras canciones, que son las canciones que tienen que cantar los alumnos con base en el poema de Machado. Y finalmente, Viejas canciones, que es aquel proyecto en el cual tienen que hablar con sus familiares para realizarlo. Vale, nuestro proyecto Nuevas canciones es ese espacio en el que se mezclan la tradición urbana con los poemas de Machado. Esta actividad se llevará a cabo en el segundo trimestre y a lo largo de 6 sesiones. Y como he dicho al principio, aquí se mezclan este proyecto de Nuevas canciones con Nuestras canciones, las canciones que tendrán que componer los alumnos. Vale, en cuanto a Amor y pérdida, he seleccionado esta canción de Dani Martín llamada Mi lamento, que versa sobre la muerte de su hermana, en relación con algunos versos de Antonio Machado que versan sobre la muerte de Leonor. En ambos se señala la pérdida tanto de la mujer amada como de la hermana, el tema es fúnebre, entonces he encontrado esa intertextualidad en ambos, ¿no? Bien, orígenes e infancia. El nuevo disco de Bad Bunny incluye una canción ya titulada La mudanza, en el cual remite a sus orígenes. Es un poco diferente del poema de Antonio Machado, el poema de retrato de Campos de Castilla, bastante conocido por todos, ya que Antonio Machado en sus primeros versos de este poema describe cómo ha sido su nacimiento, pero también remite a características de su familia, por ejemplo la sangre jacobina. En el caso de Bad Bunny explica cómo ha llegado él hasta aquí, la historia de su familia, y es en ambos casos hay una autobiografía, por así decirlo. Vale, en esta tercera canción, que es Copenhague de Vetusta Morla, hemos encontrado en común el tema del viaje. Y es que este poema titulado El tren, de Antonio Machado, dice una frase así como, en un verso dice: este placer de alejarse, lo molesto es la llegada. Mientras que Vetusta Morla manifiesta el valor para marcharse, el miedo a llegar. Hemos encontrado ese sentimiento parecido en cuanto al viaje,
no saben si, o sea, el llegar es algo molesto, mientras tanto el marcharse es como que llena al autor de emociones. Y es que en realidad el viaje ha sido un tema bastante protagonista en la vida de Machado. Hay que tener en cuenta que tanto por trabajo se ha movido a bastantes sitios, ya sea como Segovia, Baeza, incluso Madrid. Y por otro lado encontramos que también se ha movido desgraciadamente por exilio. Pues todos sabemos que ha acabado en Colliure, pero antes ha pasado por Barcelona, por Valencia y bastantes sitios. Por lo tanto, la vida de Antonio Machado se caracteriza bastante por no haber estado en un sitio fijo a lo largo de toda su vida. Incluso, como sabemos, lamentablemente murió en un país que no era el suyo. Es Antonio Machado un poeta vivo. Así lo demuestran las citas literales de las que vamos a hablar en esta parte, de las que voy a hablar en esta parte. Antonio Machado no falleció su obra con su muerte, sino que su obra, su legado, a día de hoy todavía está con nosotros. Y así lo demuestran canciones actuales que, bueno, de las que en esta parte hablaré. En esta diapositiva, precisamente, tenemos uno de sus versos más famosos, más célebres, y que realmente pues, cualquier persona, cualquier española especialmente, pues conoce. Quien no conoce esos célebres versos de caminante en el camino, se hace camino al andar, ¿no? Que pertenece pues, a su poema número 29 de Proverbios y Cantares. Realmente conocemos estos versos, pero tal vez no todo el mundo los conozca por su acercamiento al poemario, sino que probablemente muchos de nosotros los conozcamos precisamente por Joan Manuel Serrat, por su canción Cantares, que bueno, también pues cantará en un concierto junto con Joaquín Sabina, y que bueno, de esta forma pues Serrat quiso rendir homenaje a nuestro poeta. No quiso simplemente, además, en esta canción, Cantares, mencionar simplemente un par de versos, sino que realmente reproduce textualmente el poema de nuestro autor, ¿no? Y bueno, y de esta forma pues rendirle homenaje. Además, siguiendo con igual una música tal vez un poco más actual, tenemos La oreja de Van Gogh, la canción El tiempo a solas, que dice así la canción: no hay camino ya, solo estelas en el mar, de mi vida dibujando su final. Pues bueno, mediante estos versos, no hay camino ya, solo estelas en el mar, se reproduce una cita literal de una obra de Antonio Machado. Y de esta forma, pues de nuevo rendirle homenaje, aunque aquí no se reproduzca textualmente todo el poema de Antonio Machado, pero sí que, bueno, pues hace como una pequeña referencia a él, ¿no? El modelo textual de nuestras canciones lo hemos presentado, mejor dicho, representado al principio de la exposición. Se trata de la canción en la que hemos actuado. El objetivo es dar libertad a los alumnos para que sean creadores y, como bien dice aquí, poetas y compositores ellos mismos. Por lo tanto, que puedan entender su canción como ellos quieran. Nosotros hemos escogido hacer una poesía con temática similar a la de Antonio Machado y enmarcarla en música de los versos de Antonio Machado. Por lo tanto, y utilizar el punteo durante la recitación del poema. Por lo tanto, con esto conseguimos que el verdadero protagonista sea el poema que nosotros hemos escrito. Pero insisto en que no tiene por qué ser todo así, es únicamente una manera de hacerlo. La segunda tarea que hemos llevado a cabo tiene por título Viejas canciones y, siguiendo la metodología de tareas modelizadas, propondemos al alumno un texto disparador de Antonio Machado contrastado con una canción popular de Totana para que desarrollen un trabajo de investigación y ellos mismos creen un relato relacionado con esa canción que ellos seleccionen de su localidad o de su lugar de origen para que incluirla en un cancionero.
Para esta tarea, los estudiantes tendrán que llevar a cabo un trabajo de investigación previo en el que entrevisten a un vecino de su pueblo, a un familiar, a sus abuelos o a alguien que ellos conozcan que pueda tener conocimiento sobre la historia o que tenga relación con la historia de una canción folclórica y ver ese tema también presente en Antonio Machado. Esta tarea será llevada a cabo en el segundo cuatrimestre y ocupará un total de 7 sesiones. Mi nombre es Alén, vengo de Totana, una ciudad de aquí, de la región de Murcia. Es un sitio hermoso, ubicado en un valle entre los montes poblados de pinos de Sierra Espuña, que albergan también el santuario de Santa Eulalia de Mérida, patrona de Totana. Aquí presento un relato alrededor de una canción popular titulada Anduve en la vagancia, normalmente interpretada por las cuadrillas que participan en las fiestas y las romerías de Santa Eulalia. Amores van y vienen, todo el mundo sabe, que el amor de una madre me faltó. Y amor como el de madre solo hay uno, y el Dios santo para el cielo la llevó. Este es el modelo textual que hemos creado a partir del enunciado de la tarea, es decir, de la investigación previa e entrevista de los seres queridos o conocidos de los estudiantes que pueden conocer una historia sobre una canción folclórica y a continuación la redacción de un relato a partir de esa canción que tenga que ver con las vivencias de la persona entrevistada. En este caso, la introducción la hemos creado a partir del modelo textual presente en el libro de Boca y Puente ofrecen jardines de Pedro Andrés Vicente Ruiz y hemos incluido la canción folclórica en el cancionero, en el relato, como parte del mismo para ver la mistura entre género poético lírico y género narrativo. Como he explicado previamente, empleamos un poema de Machado y una canción popular de Totana para la... vamos a empezar de nuevo esta parte. En cuanto a la primera tarea, hemos tomado el texto disparador de A un olmo seco, el poema de Antonio Machado. Y para que los alumnos comprendan en mayor profundidad y hagan una lectura reflexiva sobre este texto, hemos creado una guía de lectura. En cuanto a tarea 1, que trabajamos a partir del texto disparador que mencioné anteriormente, hemos seleccionado una lectura literal, una guía de lectura, unas preguntas para lectura inferencial y unas preguntas para una lectura crítica. En primer lugar, pues, ¿qué sucede con el olmo de Machado al final del poema? O cómo es el paisaje que describe Machado en el poema. O en segundo lugar, por lectura inferencial, qué simboliza el olmo o cuál es el tema principal del poema. Y finalmente, que se hagan preguntas sobre por qué le preocupan a Machado los temas que se insertan en este poema o si son los temas relevantes en la actualidad, que lo conectamos ya con los intertextos multimodales de canciones actuales que tengan relación con temas machadianos. En cuanto a tarea 2, hemos presentado 2 textos disparadores, que son un poema de Machado que describe un paisaje y una canción popular totanera, que describe también un paisaje, en este caso un paisaje urbano, un paisaje de plaza, en la que hay un elemento central en ambos. En uno de ellos es una encina y en el otro es una gasolinera. Por eso las preguntas están enfocadas a la comparación entre ambos textos. Es decir, por ejemplo, en la guía de lectura literal, que expliquen qué paisajes describen los textos, cuáles son las figuras centrales que le hemos descrito ya, o por ejemplo también la métrica para ver la influencia entre un texto cantado, como puede ser la canción popular, en la poesía de Machado. En cuanto a lectura inferencial, nos detenemos en elementos populares y mitológicos en la poesía de Machado y cómo afecta eso al tono del poema y cómo se equipara o cómo se compara con la canción popular y su tono. Es un tono pues mucho más coloquial que el del poema de Machado. Y finalmente, en cuanto a una lectura crítica, queremos saber por qué es relevante el paisaje en la poesía de Machado y por qué lo es la gasolinera en la canción popular totanera, y a partir de ahí pueden teorizar los estudiantes cuáles son los orígenes de cada canción. Por qué uno, a pesar de tener influencia de la canción popular, es de un tema más trascendental y el otro es de un tema más banal, más superficial, al ser una canción pues con un origen desconocido y sin autoría. En
En cuanto a la difusión del proyecto, tenemos que tener en cuenta la implicación de la comunidad educativa, pues nosotros en nuestras tareas colaboramos con el Departamento de Música para que los alumnos desarrollen también competencias musicales como el conocimiento de la teoría musical o la capacidad de usar programas de edición de audio como Audacity, que tenemos en cuenta en las tareas para difundir su proyecto. También, al disponer nuestro centro de un coro, podemos presentar las canciones que con la tarea de nuestras canciones creemos para que el coro puedan interpretarlas. También nuestro centro cuenta con una radio escolar a través de la cual en los recreos pueden difundir las canciones que se creen en el proyecto de nuestras canciones. También, a su vez, cada año, si este proyecto es exitoso y gusta entre los alumnos y sabemos que sirve, tiene utilidad, podemos cambiar de autor y crear tareas similares para continuar este proyecto a lo largo del tiempo con otros autores distintos como Miguel Hernández, Federico García Lorca o Gustavo Adolfo Bécquer, que tratan temas distintos pero igualmente importantes. Así también colaboraremos con el ayuntamiento de la localidad para llevar a cabo un recital en el auditorio de nuestra localidad y para difundir también este proyecto y las canciones y los poemas y los relatos que hemos creado a partir de nuestras tareas modelizadas. Dentro de la evaluación cabe hablar de varios aspectos. El primero de ellos son los indicadores, es decir, aquellos aspectos que nos van a indicar si el proyecto ha tenido éxito o no. El primero de ellos es si ha habido una interdisciplinariedad verdadera entre la música y la literatura. ¿Por qué? Porque queremos demostrarle a los alumnos, o más bien que lo descubran ellos mismos, que la literatura no es un compartimento estanco que tienen que estudiar, después examinarse y después pueden olvidar, sino que está en diversas facetas de la vida, entre ellas la música. En segundo lugar, un desarrollo de la competencia comunicativa. Si al finalizar el proyecto nuestros alumnos se expresan mejor, cometen menos faltas de ortografía o errores gramaticales, estaremos satisfechos. La investigación significativa del folclore será pues, en ese producto de viejas canciones, si hemos conseguido verdaderamente una compilación rigurosa, será otro indicador de que efectivamente el proyecto ha tenido éxito entre el alumnado. Y en último lugar, la valoración significativa del clásico en abstracto y en concreto, en la figura de Antonio Machado. Los resultados esperados, pues como veíamos en la detección de necesidades del centro, que el alumnado está desmotivado, pues buscamos una motivación por parte del alumnado, que se impliquen en el proyecto, que tengan ganas de hacerlo. La competencia comunicativa en su vertiente oral, escrita y musical es otro de los resultados, como hemos dicho antes, pues que sean capaces de expresarse mejor y expresar aquello en la tarea modelizada en la que tienen que componer una poesía o canción, pues que sean capaces verdaderamente de expresar aquello que pretenden. Y luego en el cuento, pues la expresión escrita y la expresión musical, porque la música es un lenguaje. La investigación significativa del folclore, de nuevo, lo hemos puesto porque esperamos que se dé. Y esperamos cumplir también de todos los objetivos que hemos puesto, en concreto el 6, que es el que tiene relación con las ODS, como ha comentado mi compañera, y es el que el currículo de la LOMLOE nos pide por la Agenda 2030. Y en último lugar, pues la valoración. Si antes hemos hablado del clásico en abstracto, ahora sobre todo poniendo el foco en la figura de Antonio Machado y en la actualización moderna. No simplemente lo grande que pudiera ser, lo bella que pudiera ser su poesía o el ingenio que tuviera, sino el valor de ahora, porque es maestro y poeta hoy. Los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar por parte del profesor van a ser principalmente dos. Por un lado, el diario, que
comprenderá el corpus de talleres, es decir, el profesor se paseará por los distintos grupos que están trabajando para valorar si hay trabajo en equipo, si se está avanzando, la originalidad, puesto que normalmente es un indicador del interés de los alumnos, y por último lugar la actitud y la responsabilidad. ¿A qué nos referimos? Pues en primer lugar, recuperando un poco la motivación, que se impliquen de verdad en el proyecto, y la responsabilidad en cuanto a que entreguen los trabajos a tiempo, y si no, que haya una justificación detrás, pero que aprendan ellos también a ser responsables. Por otro lado, esta es la forma de evaluar el proceso. El producto será evaluado mediante una rúbrica, en la que habrá cuestiones de competencia oral relacionadas con la primera tarea modelizada, cuestiones de competencia escrita, que tiene relación con la segunda, y de comprensión escrita. Esto no corresponde específicamente a una tarea en concreto, sino que es transversal a todas las tareas modelizadas, puesto que es necesario que los propios alumnos comprendan tanto las canciones como la poesía de Antonio Machado, y aquello que tengan luego que transformar o bien en canción o bien el folclore de la zona, que lo tengan que transformar en un cuento. Por último, dentro de la segunda evaluación, puesto que como ya hemos dicho, esto lo haremos durante el segundo trimestre, habrá un 70% aproximadamente de la valoración del profesor, pero luego también contaremos con la valoración en una entrevista personal del propio alumno, cómo cree que ha ido el proyecto, cómo se ha visto él, cómo ha visto a sus compañeros, y todo ello formará parte de un 20% de la nota global. En cuanto al presupuesto, hemos decidido dividirlo en primero las nuevas canciones y luego las viejas canciones, para ver cuánto costaría aproximadamente cada tarea modelizada. En la primera necesitamos más cosas, puesto que hemos visto que no hay un equipo de grabación en condiciones, aunque sí que hay radio escolar, por tanto nos haríamos con uno a través de Amazon. Por ello la empresa es un tanto desconocida, pero el distribuidor es fiable. Que eso es un total de 60 euros aproximadamente. Los carteles para pegar por la ciudad están relacionados con el recital que hemos dicho que vamos a hacer, para darle publicidad, sobre todo en aquella población que no disponga de redes sociales, y en los institutos también, en el propio instituto y en otros de la zona. Cada unidad cuesta 0,36 céntimos aproximadamente, y el total sería 9,19. Y por último, los folletos. Con esto pretendemos que durante el propio recital aquellas personas que asistan dispongan de una información en forma de tríptico, por la que puedan informarse, valga la redundancia, de quiénes son los alumnos que han participado, cuáles son las poesías a las que se hace referencia, quizá las letras de las canciones, que sería un tríptico que diseñarían conjuntamente con el departamento de plástica. Y eso nos da un total, ambas cosas son de la misma empresa, y un total de 53 euros. Por tanto, el coste de nuevas canciones ascendería a 122,17. Se podría rebajar si, por ejemplo, en el recital, en la entrada, cobráramos simbólicamente 2 euros y con posibilidad de donación para quien quiera, pero no es una obligación, tampoco es un precio que ascienda tantísimo. En viejas canciones únicamente necesitaríamos la impresión de los libros, puesto que los poemas tradicionales serán grabados a través del móvil, y las ilustraciones pues serán extraídas de internet o de los propios alumnos, pero nos pondrá un coste superior.
Por el cálculo que hemos podido hacer serían aproximadamente, aunque esto depende del número de ejemplares, 4,85 por ejemplar. Y hemos puesto 50 unidades, estimando que va a ser una para cada alumno de la clase y otras para divulgar el proyecto. Si se quisiera vender de la misma forma, pues se podría poner más. Y el coste total de esto sería 242,50, componiendo todo entonces en un total de 364,67 euros. Y esto es todo. Muchas gracias.